Jesucristo, Jesús de Nazaret, predicador y líder religioso judío del siglo I, considerada una de las figuras más influyentes de la historia, reconocido como la figura central del cristianismo. Padres José y María, nombre Yeshua, Jesús de Nazaret, llamado Cristo, Jesucristo o Jesús. Jesucristo fue un rabino judío nacido en Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Según la tradición cristiana, es el Hijo de Dios y encarnación de Dios mismo. En Jerusalén se enfrentó a los líderes religiosos y según los evangelios fue arrestado, condenado a muerte, crucificado por orden del procurador romano Poncio Pilato. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret fue un predicador judío, figura central del cristianismo y considerado el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios por los cristianos. Según las fechas que manejan los historiadores, Jesús nació a comienzos del siglo I en la región de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 29. Según el Evangelio de San Lucas, Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para celebrar la festividad de Pesaj. Al terminar, María y José volvieron a casa y Jesús se quedó en Jerusalén sin permiso. Tras 3 días de intensa búsqueda, le encontraron en el templo de Jerusalén enseñando y aprendiendo de los doctores. Según relato el Nuevo Testamento, entre su resurrección y su ascensión a los cielos, Jesús permaneció en la tierra entre sus discípulos durante 40 días. Su primogenitora queda inesperadamente embarazada y su padre decidió repudiarla, pero a un ángel le anunció en sueños que su embarazo era obra del Espíritu Santo y profetizó que su hijo sería el Mesías que esperan los judíos. Nació en el año 8 y al 4 a.C. en Belén, Judea, donde sus padres José y María acudieron para cumplir con el edicto romano que obligaba a inscribirse en el censo. Desde el siglo VI se consideraba que la era cristiana comenzaba el año de su nacimiento, aunque en la actualidad se cifra un error de 4 a 8 años. Tuvo hermanos según los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. En Marcos 6:3 se menciona 4 hermanos varones: Santiago, Jacobo, José, Judas y Simeón o Simón. Además, se indica la existencia de 2 hermanas. Jesucristo, su nombre deriva del hebreo Yeshua, que deriva de Yeshushua. Yahvé es salvación. Cristo, del griego Christus, es una traducción del hebreo Mesías, el ungido. Los primeros cristianos usaron el vocablo Cristo al considerarle el libertador prometido de Israel. La Iglesia lo incorporaría después a su nombre para designarle como redentor de la humanidad. Su figura está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y encarnación de Dios mismo. El judaísmo niega su divinidad al ser incompatible con su concepción de Dios. El Islam lo conoce como Isa y está considerado como uno de los profetas más importantes, aunque se rechaza su divinidad. El Hijo de Dios. Los evangelios de San Mateo y San Lucas aportan datos sobre su nacimiento e infancia, incluyendo su genealogía que remontan hasta Abraham y David. Según estos autores, el Hijo de Dios encarnado, siendo concebido por María, encinta por obra del Espíritu Santo, mujer de José, un carpintero de Nazaret.
Mateo también describe el viaje a Egipto de José y María escapando con el niño del rey Herodes el Grande. Lucas escribió el cumplimiento con la ley judía de la circuncisión y presentación en el templo de los recién nacidos de Jerusalén, siendo él mismo evangelista el que narró su siguiente viaje con el joven Jesús al templo para la fiesta de la Pascua. Según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte, apareciéndose en varias ocasiones a sus discípulos. Marcos y Lucas relataron también su ascensión a los cielos.